Selección Grandes Crímenes de Carmila Weiler. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén escuchando este podcast de Carmila Weiler. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por escribirnos, por seguir los casos en el Heraldo, los que se publican cada sábado ahora en el Heraldo. Muchas gracias por buscar los libros y leer los libros de Carmila Weiler, por comentar los casos, por compartirlos, por coleccionarlos, por estar pendiente siempre de este podcast. Gracias. Ustedes son quienes han hecho a Carmila. Sin ustedes no tendría esto sentido, y por eso mi agradecimiento sincero, porque leen, escuchan y comparten cada caso. Muchísimas gracias, sinceramente. Hoy quiero contarles un caso que pasó allá por 1999, fue creo que en febrero o marzo de 1999. Honduras venía levantándose poco a poco del desastre que nos dejó el huracán Mitch. Quienes recuerdan ese huracán no van a olvidar nunca cómo el río Choluteca, el río Chiquito, el río Guaserique, todos se desbordaron y llenaron la primera, segunda, tercera avenidas, todo hasta arriba, llevándose casas, destruyendo casas antiguas, haciendo un desastre horrible. Horrible. Pero había allí un lugar que se llamaba antes el Triángulo, que está cerca del puente Juan Ramón Molina, creo que se llama ese puente, que es el que baja del estadio ahora, antes era de doble vía. Y el Mitch pues se lo llevó ahí por donde estuvo antes una papelería, también se lo llevó en la primera avenida. Más acá había una casa de 2 pisos, altas, de adobe y bajareque con techo de teja, que por milagro de Dios o por la forma en que estaba construida, pues todo el agua que la inundó la respetó, no la destruyó por completo. Pero los dueños, o al menos el hijo del dueño, quería botarla, deshacerla, porque ya no era segura para nadie. Le dice a un amigo ingeniero que le diseñe algo que quiere construir, y le diseña un edificio bonito. El papá ya había muerto, tenía 2 meses de muerto, y había dejado una herencia muy buena, una buena herencia a la madrastra de él, porque él se había casado de nuevo con una mujer 20, 25 años más joven que él, muy bonita, muy guapa, pero él estaba enamorado y se casó, y eso pues nadie se lo impidió. Muere el señor, les deja una herencia a sus 3 hijos, a la nueva esposa, y la casa le toca a este muchacho en parte de la herencia, y él quiere hacer pues allí un edificio, algo que le pueda rentar o generar algún dinero mensual, tal vez a perpetuidad, aprovechando lo que el papá le había dejado, que el terreno pues era aprovechable, aunque había una ley de la municipalidad que no podía construirse cerca del río. Pero bueno, la cuestión es que si no lo hacía, la remodelaba y de algo le iba a servir, algún dinero iba a sacar. Pues llega el ingeniero un día con unos albañiles a remover escombros. Y en una de las esquinas del patio, que era un patio grande, donde habían árboles grandotes, árboles viejos que no se había llevado la correntada del Mitch, estaba acumulado un montón de piedras de río que las habían acumulado ahí, pues
con la esperanza tal vez de construir algo en alguna ocasión, o con alguna otra idea. Empiezan a limpiar el patio, a quitar las piedras, y de repente van empezando a ver los albañiles unos huesos. Terminan de quitar las piedras y había un esqueleto ahí abajo, en medio del montón de piedras. Llaman a la policía, llaman al H3, llega el forense, llega el fiscal, y lo que hay ahí es un esqueleto, y es un esqueleto de hombre. Y el esqueleto pues no tenía ni restos de ropa ni nada. Se había desbaratado todo, pero tenía algunas costillas quebradas. En la parte izquierda, en la parte de atrás tenía unas costillas quebradas. Y dice el forense, lo que puedo suponer es que a este hombre lo atacaron por atrás con un objeto punzante, pesado. Lo atacaron por atrás con violencia, con fuerza, y le deshicieron el corazón de un solo golpe. Por eso se ve aquí que están estas costillas quebradas. Después vinieron, trajeron el cuerpo aquí y lo dejaron allí. Ahí se pudrió, nadie se dio cuenta. Y lo que está es el esqueleto. Pues dice el H3, hay que averiguar quién es este cristiano. Hay que averiguar. Es el esqueleto de un hombre joven, le dijo el forense. Y sería bueno que averigüen quién es. Empieza el H3 la investigación, y lo que empieza, cierra la casa y empieza a buscar por toda la casa. Habían escombros por todas partes. Revolviendo en medio de los escombros habían tarántulas, cucarachas, uno que otro murciélago, ratas, ratones, había de todo, pero el H3 estaba haciendo su trabajo. Y allá en un cuarto del segundo piso, donde había una cama de metal toda retorcida porque se había dañado por el efecto del agua, encuentra él un pantalón jean que se estaba pudriendo. Encuentra también unos zapatos burros y una camisa, pero la camisa ya no tenía ni forma. Levanta el jean, lo registra y encuentra una cartera, una billetera. La billetera era de cuero, se había conservado bien. Una de esas billeteras que venden en Valle de Ángeles, bien hechas por manos hondureñas. Se había conservado bien, y viene el hombre, el H3, y saca de allí una identidad, un carnet de la Universidad Autónoma de Honduras y una licencia de conducir a nombre de Luis. Vamos a llamarlo Luis. Se va el H3 a los archivos de las personas desaparecidas, y hay un tal Luis fulano de tal allí, de 34 años, de profesión ingeniero, y que había desaparecido el 3 de enero de 1999. El 3 de enero de 1999. Resulta que no era que Luis, pero Luis fulano de tal era un homónimo. Dice el H3, aquí solo tenemos este Luis desaparecido.
hagamos una cosa, es que en medicina forense, un odontólogo forense nos diga si es el Luis que nosotros estamos buscando con los odontólogos. Encuentran el odontólogo de aquel Luis y se da cuenta el H3 que no era el Luis que había desaparecido el 3 de enero. Aunque tenían el mismo nombre y el mismo apellido, aunque el segundo apellido era diferente, porque uno tenía solo un apellido y el otro tenía dos. Identifican a Luis, el nuevo Luis, el sutano, y se van a la casa de él. Está la esposa, está la mamá, está una hija pequeña que tenía, y de casualidad también era ingeniero como el otro Luis. De ahí que dice el H3, señora, hemos encontrado esto, eso es de mi hijo. El odontólogo forense ha identificado, él tenía esta muela quebrada y se la había mandado a reconstruir con el doctor fulano de tal, él fue el que nos dio todo eso. Ah, pues esto es mi hijo. ¿Y desde cuándo no ve a su hijo usted? Mire, le dice que yo no veo a mi hijo desde octubre de 1998. Desde principios de octubre del 98 no lo miro. Pues mire que hemos encontrado unos zapatos, y lo va y la señora y los reconoce, son los zapatos de mi hijo, son los zapatos de mi esposo. Ese es el pantalón y la faja de mi esposo. ¿Y dónde lo encontraron? En tal y tal parte. Creemos que a su hijo lo mataron por la espalda. Hay que seguir revisando en la casa, le dice el jefe de homicidios al H3, para saber qué es lo que tenemos ahí. Pasa el tiempo, lleva bastante gente de inspecciones oculares el H3, y allá entre un lodazal, ya un lodo seco, sobresalía la cacha de una piocha, de esos piochines pequeños que utilizan los bomberos para romper madera, cuando se está quemando una casa, para romper ventanas. Y ahí estaba tirado. Y lo ven. Realmente, aunque estaba enterrado y era nuevo y tenía un número de serie. Y dice el H3, esto se lo compraron en alguna ferretería porque no pertenece al cuerpo de bomberos. Vamos a averiguar en qué ferretería lo compraron. Y manda a sus hombres él a todas las ferreterías y resulta que lo compraron en Arache y compañía y estaba el número de serie y lo había comprado un señor que se llamaba Mario, le vamos a poner a don Mario. Era el papá, era el dueño de aquella casa, el señor que había muerto y que había dejado en herencia la casa al hijo que quería construir algo ahí para generar alguna renta. Ajá, ¿cómo es posible que esto esté así? Pachico ha sido fue uno de los mejores detectives de investigación criminal. Él encontraba sangre donde fuera. Si había sangre de algo, él la encontraba. Era tan eficiente que resolvió tantos casos, algunos de los cuales les vamos a contar más adelante. Y se lleva la piochita esa pequeña. Y allá, en el resquicio del mango, encuentra algo que podría ser grasa de sangre. Lo lleva al laboratorio y esperando un milagro se da cuenta que era sangre. A positiva. O era sangre. O positiva, perdón. Era la sangre de Luis
el muerto. Todavía no se hacían pruebas de ADN aquí, ni las utilizaban para investigar crímenes. La policía estaba empezando y trabajaba muy bien. El muchacho, Luis, había desaparecido a principios de octubre. El señor don Mario había comprado como el 25 de septiembre en la Arachi Compañía aquel violín, aquel piochita, esa piochita. Dice el H3, esta es la sangre de él. Esta piochina la compró este señor. Esta era la casa de él. A este hombre lo mataron por detrás y seguramente lo mataron con esto. Fue un solo golpe que le traspasó el corazón. Y brotó bastante sangre para que quedara algo aquí. ¿Qué estaba haciendo este hombre en el momento en que lo mataron? Se pregunta todo eso el H3. Empieza el H3 a averiguar con los hijos y da cuenta que el señor, pues, había sido operado de la próstata, era diabético, hipertenso, y que virilmente, pues, no era lo que había sido en su juventud. Entrevistemos a la viuda, pues. Entrevistan a la viuda. Mire, señora, le dice, ya nos dimos cuenta que su esposo don Mario fue el que mató a este hombre. Y lo mató por detrás con esa piochina, con esa piocha. Usted debe saber algo y nosotros necesitamos que usted colabore con nosotros para resolver este caso. O vamos a tener que hablar con el fiscal para que haga un requerimiento fiscal contra usted, tal vez como cómplice, como autora también de este crimen. No, mire que yo no tengo nada que ver en eso. Yo no sé cómo llegaron ustedes a eso y cómo fue. Lo que pasa es que, mire, mi esposo, pues, él era muy bueno, era un hombre muy bueno y que él me quería mucho y él sabía que él no podía complacerme y pues así siempre me contrataba muchachos y siempre veníamos allí a esa casa de la Primera Avenida y ahí estábamos y él se quedaba así detrás afuera del cuarto mientras pues yo hacía mis cosas porque pues uno de mujer también tiene sus necesidades y él era bien comprensivo. Pero yo cometí el error de encariñarme con este muchacho y un día sin decirle a mi esposo nos vimos aquí y él nos siguió. Y con ese piochín pues él le dio un solo golpe por la espalda y lo mató. Y de ahí me dijo que él le ayudara para que lo enterráramos ahí en el patio. Después vino el Mitch, todo esto se quedó aquí. Se murió mi esposo. Y cuando vino él a querer hacer remodelaciones aquí, pues descubrieron el cuerpo. Pero yo no tengo nada que ver y mi esposo fue en un arranque de celos y culpa mía de que yo pues me había encariñado con el muchacho. Yo quería tener otra vez un encuentro con él. Y por eso fue que mi esposo hizo lo que hizo, pero no porque él fuera un asesino. Esa es la verdad del caso y ya que ustedes han llegado hasta aquí y han averiguado todo, pues mejor le digo la verdad. Yo estaba acostada de espaldas y él estaba de rodillas y estábamos haciendo el amor cuando él lo atacó. Así fue, le estoy diciendo la verdad porque yo no quiero problemas. El fiscal le hizo un requerimiento a la mujer. La mujer pasó 18 meses en la penitenciaría de mujeres. El juez desestimó el caso porque dijo que ella no tenía ninguna culpa.
y enterraron los huesos de Luis. Los enterraron. Así murió Luis, así descubrió el H3 aquel caso, así lo resolvió. Y como siempre les digo, espero que les haya gustado. Espero que estén contentos, satisfechos con este caso. Y siempre dándoles las gracias y deseando que se cuiden, porque el coronavirus no es un juego. Que nos volvamos todos a Dios para que Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, tenga piedad de la humanidad y detenga esta peste, porque solo Él puede hacerlo. En el nombre bendito de Jesús. Muchísimas gracias. Compartan el caso, escríbanos, coméntenlo y esperen por favor un nuevo podcast de Carmila Weiler, en el cual quiero contarles un caso muy bonito, el de Hans. No recuerdo ahorita en el momento cómo se llamaba este Hans, pero es uno de los desaparecidos, que era blanco, rubio, de ojos azules. Y dijeron que Billy Fernando Joya Méndola lo había secuestrado y lo había matado después de torturarlo, y que habían ido a tirar su cadáver allá en la carretera de Comayagua, y que allí estaba el cadáver, lo encontraron el cadáver, y resulta que el cadáver que encuentran allí es el de un negro. Es el de un negro, que la única casualidad que tenía es que a este Hans le faltaban los dientes de adelante, tenía un puente, y el negro también. Y en Inglaterra se comprobó que el cuerpo era de un negro, que no tenía absolutamente ningún genes, que no había ADN entre la mamá o el papá de Hans con el cadáver del negro que habían encontrado. Y aún así, oigan bien, las defensoras de los derechos humanos y esas que andan peleando por los desaparecidos hicieron que el gobierno las indemnizara por aquel cuerpo, diciendo que era el cadáver de Hans, y acusando a Billy Joya, cuando no le han podido probar absolutamente nada. A estas alturas no han podido probarle nada, y menos ese que el desaparecido era blanco, ojos azules y rubio, y el cadáver que encuentran es negro, pero negro garífuna. A ver si les parece ese caso, si les gusta, si quieren que les cuente ese caso, escríbanos por favor y se lo vamos a contar con mucho gusto. Muchas gracias.